las condiciones. Ok, estoy como maestría en administración de organizaciones. Si gusta, profesor, yo le presento y usted me va indicando si paso pantalla o no. En este momento estoy presentando Bueno, la bueno, ponencia. muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ariel Alfonso Reyes. Vengo a representación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia a presentarles la ponencia Retos y oportunidades de desarrollo organizacional sostenible, aportes de un programa de maestría de formación online como actor de desarrollo organizacional gerencial competitivo, un análisis desde sus actores de cambio. Siguiente, por favor. Bueno, en Colombia, pues tenemos nosotros competitividad a ritmo pasmoso, y uno de los criterios claves de esa pérdida de competitividad tiene que ver con la capacidad, con la calidad de la gerencia. Entonces, desde esa óptica, pues nosotros, en el programa de maestría en administración de organización, vemos que tenemos una responsabilidad seria, grande en ese aspecto, y entonces empezamos a mirar, hay varias cosas que hay que considerar. Por ejemplo, según el Instituto Mundial de Gerencia, el IMD, en Colombia hay falencias en la parte de la fuerza laboral, la movilidad de los estudiantes, la calidad de los modelos de enseñanza, la integración de los currículos en STEM o STEAM, como algunos ya lo empiezan a llamar cuando se integran las artes, la eficiencia en la calidad de la gestión, y entonces empezamos a mirar, oiga, podemos hacer cosas desde los currículos, pero hay que mirar básicamente cuál es la predisposición que tienen esos docentes al cambio, porque pues obviamente uno no puede pretender o diferente siendo siempre lo. Muy gracias. Siguiente. Entonces con eso surge una pregunta y es, ¿cómo poder identificar pruebas administrativas? Siguiente. Tomamos como referente a 29 docentes del programa de maestría y queremos saber cuál es la predisposición hacia el poder, la afiliación o el logro que tienen esos 29 docentes, pues dado que, recordando la teoría administrativa, las teorías de la motivación, McClellan y más recientemente Beatriz Valderrama, hablan que las personas pueden tener predisposición hacia esos tres tipos de criterios. En la investigación encontramos uno más, el reconocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro marco teórico, básicamente las teorías de la responsabilidad social desde la óptica de Jean-François Vallée, con las responsabilidades adicionales de la formación integral, desarrollo, pero integramos tres más: la innovación y la cooperación, de la metodología del programa, la innovación internacionalidad. Daniel Denison, con todos sus estudios sobre cultura, participación. Douglas Mac, sus aspectos relacionados con afiliación, logro, poder, el poder personal y el poder social como capacidad de transformación. Mintzberg, desde los roles gerenciales, entendiendo que un docente es gerente de su curso y obviamente es responsable de que ese curso desarrolle unas competencias y hoy por hoy unos resultados de aprendizaje que contribuyan a mejorar el desempeño de la organización y obviamente del contexto en el que opera. Asimismo, tomamos a Beatriz Valderrama con sus criterios de motivación, que son mutuamente excluyentes. La de motivos la denomina ella, la afiliación frente a la autonomía, la cooperación frente al poder, el hedonismo versus el logro, la seguridad versus la exploración y la conservación versus la contribución. Siguiente, por favor. Entonces empezamos a mirar los resultados. Los resultados que encontramos, básicamente, son, tenemos 13 maestros, 16 maestras, aplicamos una prueba con 36 variables para poder identificar cuál era la predisposición. Construimos un modelo a partir de varios referentes que existen para identificar la predisposición hacia poder, afiliación y logro, y encontramos, como ya lo habíamos mencionado, un criterio adicional que es el reconocimiento, y a partir de esos criterios, de un estudio descriptivo de naturaleza cualitativa y el cuestionario de valores personales de McClellan, se encontró pues con un alfa de Cronbach del 0.93%, no más bien el 93% de confiabilidad, que existe principalmente en ese grupo de 29 docentes una mayor predisposición al logro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos un grupo docente, en su mayoría, al cual se le pueden poner metas, se le pueden poner resultados por cumplir. Esto implica también un cambio en la forma de gerenciar el programa, porque tenemos que pasar de los clásicos KPIs, indicadores clave de desempeño, a integrar objetivos y resultados clave, es decir, los nuevos OKRs.
Hablamos de la propensión de la afiliación, que es otro criterio clave porque nos indica o nos facilita grupos de personas que pueden ser utilizadas para todo lo que tiene que ver con una política de retención y permanencia dentro del programa, propensión al poder y finalmente propensión al reconocimiento. Sin embargo, el que menos tenemos es la propensión al poder. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos personas a las que si les dices tienes que entregar un artículo, te lo van a entregar. Si tenemos personas a las que les pides, tenemos que desarrollar un plan de retención, de sensibilización, un proceso de consejería, porque el programa es en modalidad virtual y llega a todo el país, a los 1023 municipios de Colombia, lo van a hacer, pero tenemos un problema grave y es que no tenemos líderes, por eso la propensión de poder es la más baja, no tenemos una predisposición hacia ese desarrollo de poder personal que beneficie el poder, bueno, se pueda generar un poder colectivo que impulse a los demás. Entonces, con eso en mente, pues obviamente tenemos un problema en el proceso y los resultados nos indican que tendríamos que trabajar, que tener que desarrollar acciones para poder trabajar con esas personas que tienen indicadores de logro para transformarlos en líderes. Hay otro detalle allí que encontramos y es que hay una dispersión grande. En Colombia está dividida en 8 zonas. La institución también dividió el programa para hacer presencia en esas 8 zonas, pero hay una concentración clave en el centro periferia, es decir, todo está hacia la zona central de Colombia, la zona centro Boyacá, centro Cundinamarca, Boyacá, Cundinamarca, y el resto de las zonas, la zona Caribe, la zona sur del país, lo que llamamos la otra Colombia, la zona Amazonía Orinoquía, allí no tenemos docentes que puedan, digamos así, tener un alto impacto en el enfoque de logro. Entonces también ahí tenemos otro desafío sobre el cual hay que trabajar bastante. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, pues aquí están, básicamente, como lo mencionaba, eh, tenemos en énfasis en poder, pues obviamente podríamos usar esos docentes que tienen con poder, que son 3 docentes, 2 que están en el centro del país, en la zona de la capital de Colombia, y un departamento cercano que se llama Boyacá, para el liderazgo de procesos clave, el fortalecimiento de planes de acción de mejora curricular, pero el detalle está en que tenemos líderes en esa zona, pero en el resto no las tenemos. Entonces, si queremos hacer eso a nivel nacional, pues ahí vamos a tener un problema. En la parte de logro, que es donde más tenemos, como les digo, tenemos 18 docentes, la mayoría son mujeres. Son claves para el desarrollo de objetivos estratégicos, como es el caso de la retención, la permanencia, la matrícula, la graduación. Entonces, en ese proceso, pues podríamos utilizarlos. Desarrollo de innovaciones curriculares en lo que tiene que ver con estrategias formativas y resultados de aprendizaje. En afiliación, tenemos un 40% en la zona centro, es decir, hay 2 docentes de esos 29 que están en el centro del país, el resto de los 3 están dispersos, y pues obviamente eso también genera un poquito de ruido en actividades de deserción, con formación y fortalecimiento de redes académicas y lo que tiene que ver con comunicaciones, pues porque la capacidad de afiliación facilita la conformación de redes. En cuanto a reconocimiento, no esperábamos encontrarlos, pero allí también tenemos una ventaja y es los resultados en investigación. Obviamente las personas buscan que les reconozcan su trabajo y obviamente estas personas podrían trabajar resultados de investigación y resultados en internacionalización. A raíz, ¿qué ha pasado con este proyecto? Una vez que identificamos como, digámoslo así, los recursos clave para cada una de las áreas o de las responsabilidades misionales que habíamos establecido dentro de la organización, se presentó a la rectoría de la universidad y la rectoría de la universidad nos premió con más trabajo. Ahora resulta que este programa va para acreditación de alta calidad institucional. En Colombia los programas de alta calidad, pues básicamente son los programas de ciclo profesional, los grados, por ejemplo, los licenciados en México y los programas de maestría y doctorado. Entonces la maestría en administración de organizaciones inicia, ayer me confirmaron, inicia el proceso de acreditación de alta calidad. Entonces, obviamente, pues es un trabajo más grande, pero tenemos la ventaja de que ya tenemos el recurso humano identificado con cuál es su propensión, cuál es su énfasis. Entonces, cuando tenemos este tipo de actividades que obviamente son claras en un proceso de acreditación institucional, pues va a ser mucho más fácil identificarlos y poder integrar, por ejemplo, metodologías ágiles de gestión, como es el caso de Scrum, eh, para ese tipo de situaciones. Pues es algo que nos ha servido dentro de la aplicabilidad de esta propuesta de investigación, de estos desarrollos. Entonces, pues aquí terminaría y quedaría atento a sus preguntas.
Gracias. Yo les rogaría que por favor tomen Falta una nota más. de sus dudas o comentarios. Vamos a abrir un poco más adelante un espacio de reflexión. Mientras tanto, vamos a dar la oportunidad a que el compañero Carlos René Rufio Martínez de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco presente su ponencia. También me gustaría aprovechar para presentar al maestro Remigio Cabral Dorado, quien también va a estar acompañando esta sesión, brindando el acompañamiento a nuestras presentadoras y presentadores. Entonces, vamos a dar pie a la presentación que se denomina Panorama Futuro del Capital Humano en México y los sindicatos de universidades como defensores de las condiciones laborales. Por favor, Carlos René, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Bien, mi nombre es Carlos René Rufio Martínez, pertenezco a la UAM Azcapotzalco en el posgrado integral de Ciencias Administrativas. Agradezco el espacio para presentar en modalidad de protocolo de investigación este tema denominado Panorama Capital Humano en México y los sindicatos de universidades como defensores de sus condiciones laborales. Siguiente, por favor. Bien, lejos pero no olvidados están los últimos 5 años del porfiriato, donde las organizaciones obreras se agrupaban principalmente de manera mutual, que ayudaban a los obreros que se enfermaban o que se accidentaban. Y la otra tipo de organización que existía eran los anarcosindicalistas, que trataban de mejorar la situación de los obreros y a su vez también modificar en cierta forma la organización social. Hoy, a más de 100 años, del 1 de junio de 1906, de la huelga de Cananea en el norte de Sonora, donde los obreros conflictuaban porque se les otorgaban trabajos especializados a grupos norteamericanos que recibían un mejor sueldo, y también de Río Blanco, donde en una textilera se propone el primer reglamento de trabajo, donde se proponía una reducción laboral, el descanso dominical. Pues es importante llegar a la reflexión de cómo el entorno que hoy nos rodea empieza a preguntarnos otra vez sobre la importancia de los sindicatos. Con Madero en el poder, pues hubo también el primer departamento de trabajo. Se encargaba también de proveer de empleo a los obreros y de hacer esta situación de mediación en los conflictos entre obrero y patrón. En julio de 1912, con la creación de la Casa del Obrero Mundial, se empieza a dar esta relevancia de los obreros. Y ya con la llegada de la Constitución en 1917, en el artículo 123, pues se exponen ya de manera congruente el derecho a la organización tanto de obreros como de patrones y también el derecho a huelga, cosas que hoy en día pues tenemos muy presentes porque las podemos evidenciar en los medios de comunicación. Como tal, el resumen de mi trabajo pues dice que los sindicatos de las universidades públicas federales, perdón, son un elemento muy importante dentro de la estructura, ya que se caracterizan de cierta forma que es necesario, a mi pensar, analizarlos con sustentos no solamente jurídicos, sino también teórico-administrativos. Esto en la justificación de su existencia y de su accionar. Por lo tanto, el presente trabajo pues representa el proyecto de investigación que su intención va a ser analizar y describir la aplicación de técnicas y procedimientos de la administración de los recursos humanos en este tipo de sindicatos. Con ello, también pretendo identificar elementos que permitan mejorar las condiciones laborales y también explicar su supervivencia. Mis palabras clave son el sindicato universitario, capital humano y las condiciones laborales. Al momento de hoy, la pregunta de investigación que tengo es, ¿de qué manera contribuye la administración del recurso humano en la mejora de condiciones laborales en los sindicatos de universidades públicas federales? Siguiente, por favor. Los objetivos de mi trabajo, pues el principal, el general, es analizar y describir la aplicación de las técnicas y procedimientos de la administración de recursos humanos en este tipo de sindicatos y con ello identificar los elementos que permitan mejorar las condiciones laborales de su supervivencia. Es necesario recordar pues que cada sindicato, a pesar de que tienen cosas muy en común, tienen ciertas características que los identifican. En este caso, el de las universidades públicas federales, tienen características muy peculiares que me parecieron importante estudiar. Los objetivos específicos, analizar la conformación de estos tipos de sindicatos en México, al igual que establecer la diferencia entre los conceptos de recursos humanos y capital humano, que son dos conceptos que manejamos en la academia, pero que a veces se utilizan de manera indiscriminada y que cada uno pues va teniendo cierta relevancia y ciertas connotaciones que los diferencian. También es encontrar una posible correlación en el manejo de los recursos humanos con las condiciones laborales en los sindicatos universitarios. Aquí me pareció importante porque muchas veces las empresas lo que quieren ya es recibir el capital humano como tal, ya formado. Entonces, las condiciones laborales que ellos
ofrecen para las vacantes, pues son muy diferentes. Analizar las estructuras formales de los sindicatos universitarios con base en sus contratos colectivos y el derecho laboral en México. Esto pues dejando claro que no se puede hacer de un lado la parte jurídica, pero que sí nos vamos a enfocar más a lo de los recursos humanos y la administración de personal. Siguiente, por favor. Mi hipótesis es la correcta aplicación de técnicas y procedimientos de la administración de los recursos humanos deben contribuir en la mejora de las condiciones laborales dentro de los sindicatos universitarios y transformarlos en capital humano. Esto con todo el contexto que hoy vivimos y con una próxima revolución industrial cada vez más evidente. El marco teórico que voy a emplear pues está dentro de la teoría de la organización, también la contribución de las ciencias del comportamiento en la administración de los recursos humanos y, claro, el derecho laboral en materia de sindicatos. La metodología que se va a emplear pues es de un enfoque cualitativo, se hará un estudio descriptivo en el cual se tiene que tomar en cuenta la descripción, el análisis, registro e interpretación de la naturaleza actual de los sindicatos universitarios. También se realizará una revisión documental y del estado del arte, al igual que para la obtención de datos, una aplicación de encuestas y realización de entrevistas. Y pues los resultados esperados, se pretende que se haga la correcta descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual que es aplicada y llevada a cabo de la administración de los recursos humanos en este tipo de sindicatos y su contribución en la mejora de las condiciones laborales, generando capital humano dentro del marco de la teoría de la organización. Y a grosso modo, pues ese es el proyecto que ahorita estoy trabajando y que esperemos llevar a buen término. Muchas gracias por su atención. Gracias, René. De nueva cuenta, les agradecería que si están surgiendo dudas o algunas reflexiones, tomen nota para que posteriormente podamos vertirlas y podamos reflexionar juntos sobre los diversos temas que se están presentando. Vamos a dar oportunidad ahora a que de la Universidad de Guadalajara, Benjamín Villegas Alcántar y sus coautoras nos presenten la ponencia La motivación en el proceso humano como factor determinante en el desempeño laboral. Ya se encuentran en la sala los representantes de la Universidad de Guadalajara. Sí, aquí presente. Gracias, Benjamín. Bien, Tienes la palabra. bienvenidos. Okay. Bienvenidos, bueno, gracias por el espacio. Me presento, soy el maestro Benjamín Villegas Alcántar, en coautoría con la doctora Guadalupe Baltasar Díaz y la doctora Olga Herminia Díaz Cachola, presentamos el título de la investigación, la motivación en el proceso humano como factor determinante en el desempeño laboral. La mesa temática, intervención y cambio organizacional en la modalidad de investigación concluida. Adelante. Bien, el trabajo se centró, un trabajo de posgrado, se centró en analizar la relación que había entre el desempeño laboral y los factores motivacionales. Los pongo un poco en contexto. La Universidad de Guadalajara, el centro universitario para el que trabajamos, se encuentra en la zona alto sur de Jalisco, estado del centro de México. Y nosotros al estar indagando, nos dimos cuenta que las empresas de la zona, principalmente del sector agroindustrial, no tomaban en cuenta mucho la motivación, no la tomaban en cuenta para la mejora del desempeño laboral. Se tenía esta idea de que representaba un gasto, era un gasto innecesario y no se volteaba a ver a la motivación dentro de la administración general. Es por eso que nosotros decidimos realizar una investigación en el que nosotros pudiéramos de manera metodológica indagar y encontrar una correlación entre el desempeño laboral y la motivación. Es por esto que nuestra pregunta de investigación fue que de qué manera, cómo influyen los factores motivacionales del individuo para la obtención de un desempeño laboral positivo. Lo que queríamos trabajar, lo que queríamos investigar era qué relación existía y sobre todo hacerla cuantificable. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de los factores motivacionales del individuo para la obtención de un desempeño laboral positivo, con una hipótesis que de manera cuantitativa expresaba que a mayor satisfacción de los factores motivacionales del individuo había un mayor desempeño laboral. Así que aquí nuestro objetivo y nuestra directriz
fue encontrar esta correlación entre el desempeño laboral y los factores motivacionales y sobre todo darle un enfoque cuantitativo. Adelante. Lo primero que nos dimos a la tarea era ubicar tanto los factores motivacionales como el desempeño laboral. Y en este esquema de elaboración propia, nosotros pudimos identificar primero dentro del proceso administrativo, en la parte de control, el desempeño laboral. Y dentro de dos áreas funcionales, lo que es la dirección y los recursos humanos, primero, en los recursos humanos, la parte del proceso humano, todos estos procesos complejos que intervienen en el ser humano, y en la parte de dirección como motivación. De esta manera nosotros pudimos unir tanto el área funcional, las áreas funcionales con el proceso administrativo. Las áreas funcionales en la parte de los factores motivacionales, aquí nos basamos en la teoría de McClelland, la teoría de las necesidades, en el qué, es decir, qué es lo que motivaba a los empleados. Nosotros tomamos en cuenta esta teoría y tomamos en cuenta las necesidades de logro, de poder y de afiliación. Pero ¿cómo conectamos los factores motivacionales con el desempeño? Y aquí fue donde unimos estas dos teorías, las vinculamos en el cómo, el proceso. La teoría de expectativas de Víctor Brum. Si nosotros analizamos la teoría de expectativas de Víctor Brum, estas se dividen en lo que es expectativa, instrumentalidad y valencia. Estas hacen referencia, en primera instancia, si los factores motivacionales en verdad motivan al empleado. Si es en verdad que ese premio, esa motivación o ese factor en verdad crea un incentivo, crea un poder de movimiento en el empleado. Después, tomando en cuenta la instrumentalidad, nos dimos cuenta si cree el individuo o si el individuo cree que su desempeño pueda llevarlo a participar en las recompensas. Y esto es un tema sumamente interesante. Tomamos en cuenta que muchas veces las metas que se ponían a los empleados o los trabajadores eran tan altas o podían ser tan inalcanzables que aunque el factor de motivación sí movía, sí motivaba al empleado, como las metas eran tan grandes, el empleado desde ese punto ya no se motivaba, ya no trabajaba de la misma manera. Y por último, lo que era la valencia. En este caso, la valencia hace referencia a si el trabajador en verdad cree lo que el jefe o el patrón, en este caso, le está ofreciendo. Así que una vez que tomamos en cuenta esa teoría de las expectativas de Víctor Brum, pudimos enfocarnos y pudimos centrarnos más en cómo. En no solamente presentar los factores motivacionales, que de esos hay muchas teorías, sino de cómo podemos transformar estos factores motivacionales en un desempeño positivo. Adelante. Ok, y para esto primero tenemos que hablar de que nuestra metodología fue de un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos demostrar a los empresarios de la zona era con números de qué manera los factores motivacionales van a mejorar el desempeño laboral. Así que tuvimos un enfoque cuantitativo de alcance correlacional. Aquí lo que buscábamos correlacionar era el desempeño laboral con los factores motivacionales. En total fue un diseño no experimental transversal y nuestra población en la zona de más de 30,000 trabajadores registrados, tomamos en cuenta 3 diferentes empresas y con esto logramos crear un instrumento para nosotros poder recabar datos acerca del desempeño laboral y los factores motivacionales. Hay que tener en cuenta que el instrumento del trabajo fue validado con un alfa de Cronbach de 0.825, lo cual lo considera como un instrumento viable, un instrumento avalado. Sí, el instrumento consta en total de 40 ítems, todos en escala de Likert.
y el instrumento se dividía principalmente en las dos variables que he mencionado, factores motivacionales y desempeño laboral. En factores motivacionales tomamos en cuenta los de McClellan, que era logro, poder, afiliación, y en desempeño laboral las expectativas y la instrumentalidad, tomando en cuenta los mismos factores de McClellan como factores motivacionales. ¿Sí? El análisis se hizo con programa estadístico SPSS, analizando y cruzando chi cuadrada y coeficiente de correlación de Pearson. Y aquí tenemos esta gráfica que nos muestra un aspecto y un resultado sumamente interesante. Mediante la correlación de Pearson, una vez que teníamos recabada la información, la correlación de las variables de desempeño laboral y factores motivacionales nos dio una correlación significativa de 0.637. Esto de manera bilateral ya se puede sustentar como una correlación de manera fuerte y positiva. Así que de esta manera nosotros, mediante la investigación, logramos concluir que sí existe una relación positiva entre el desempeño laboral y los factores motivacionales ya de manera cuantitativa. Esto nos abrió un mundo de oportunidades, también nos abrió mucho sustento para hablar con las empresas de la zona y demostrarles que sí, que el desempeño laboral, sí, los factores motivacionales sí afectan de manera positiva el desempeño laboral. Adelante. Y ahora ya. 2 minutos, profesor. Mándeme. 2 minutos. Restan. Claro que sí, estamos en el cierre. Ya para demostrar de qué manera podían, de qué manera afectaba de manera positiva, nos dimos cuenta que los factores influyen en un 40.5% en el desempeño laboral, siendo el más fuerte la necesidad de logro, a continuación la necesidad de afiliación y por último la necesidad de poder. Adelante. Entre las conclusiones están que los factores motivacionales sí influyen de manera positiva en el desempeño laboral, se confirma una correlación y se confirma la hipótesis que a mayor satisfacción de los factores motivacionales, un mejor desempeño laboral. El factor motivacional de mayor impacto fue el de logro, que se compone de deseos, a la satisfacción de metas y los objetivos. Y por el alto impacto que representa la necesidad de logro, se recomienda el énfasis y dedicación en la creación de estrategias que satisfagan esta necesidad. Y por último, la adición de parámetros sociodemográficos darían oportunidad al análisis e investigación de más variables inmiscuidas en el desempeño laboral. Sería todo de mi parte. Gracias, Benjamín. Muy interesante presentación. De la Universidad Autónoma de Sinaloa nos acompaña la profesora Rosalinda Gámez Gastelum, quien va a presentar su análisis en esta ponencia que se denomina Análisis de la implementación de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018 en MIPYMES, caso de una empresa gasolinera. Se encuentra con nosotros la profesora Rosalinda. ¿Qué tal, Rosalinda? Buenos días, Adelante. Sí, aquí estoy, Arturo. Muchas buenos gracias, días. Adelante. Sí, buenos días a todos. Voy a compartirles un trabajo de investigación que aún está en proceso, que es el análisis de la implementación de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018 en MIPYMES. Esta es una política laboral que, como sabemos, entra en vigor una parte a partir de 2018, otra parte a partir de 2019 y ya totalmente precisamente a partir del 20 de octubre de 2020. Siguiente, por favor. Bueno, lo interesante de esta norma oficial mexicana 035 es que considera los riesgos psicosociales, si bien ya había en México toda una política laboral estableciendo los riesgos en sus diferentes dimensiones, sus riesgos del trabajo en términos físicos o en términos de iluminación, ahora lo hace en una forma menos tangible, que es la parte psicosocial.
¿Y qué es la parte psicosocial? Tiene mucho que ver con la parte psicológica, con el estrés laboral, con el balance entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia. La implementación de esta norma es muy importante si tomamos en cuenta que, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral en México alcanza al 40% de los empleados, y de estos alrededor del 30% llega a desarrollar riesgos psicosociales. Bueno, esta norma, y que aquí les pongo un esquema de la línea del tiempo, empieza desde 2014 a gestarse en el caso mexicano a través del RSCT, del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Toma forma ya como un documento legal en 2016, que lo publica en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En 2014, perdón, en 2016 se elabora el proyecto de la norma. Para 2018 es cuando se aprueba la norma, precisamente el 20 de octubre de 2018, que deberá de aplicar a todos los centros de trabajo ubicados en el territorio mexicano, independientemente de su giro, independientemente de su tamaño, aun cuando de acuerdo a su tamaño la normativa es diferenciada. Aplican unos numerales para los que tienen de 0 a 15 trabajadores y así de manera sucesiva hasta aplicar toda la norma a los que tienen más de 50 trabajadores. Esta norma se considera un avance muy importante para el caso mexicano, porque México se había quedado atrás dentro de esta reglamentación internacional que empieza a nivel internacional desde 1984, que la Organización Internacional del Trabajo define los factores de riesgo psicosocial, que los factores de riesgo psicosocial son básicamente el estrés laboral, el acoso laboral y todo lo que tiene que ver en que no exista un cumplimiento debido de un balance adecuado entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo esta investigación? Esta investigación está en proceso, abarca todo un campo organizacional de empresas del sector servicios y empresas comerciales. Ahorita presentamos solo el caso de una empresa gasolinera. Se llevó a cabo mediante una metodología mixta, una metodología cualitativa, usando la técnica, una parte usando la técnica de observación con diario de campo, para analizar el diseño de la política de riesgos psicosociales y cómo se llevó a cabo en esta empresa. Ahí como una parte de investigación-acción, y también se aplicó un cuestionario, que este es el primer cuestionario otorgado, el primer instrumento otorgado por la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este instrumento denominado Identificación de Factores de Riesgo Psicosociales, que es el primer instrumento que se usa para establecer qué grado de riesgo psicosocial existe al interior de esa empresa, y a partir de ahí se aplican los otros dos cuestionarios para detectar si hay un entorno organizacional favorable o no y aplicar algún proceso de intervención organizacional. Aquí se partió de la pregunta principal de investigación de cómo se lleva a cabo el proceso de implementación de la norma oficial mexicana 035 en una MIPYME. Y el objetivo fue precisamente analizar el proceso de implementación de la norma oficial mexicana 035 en MIPYMES. ¿Por qué en MIPYMES? Porque es una política laboral que requiere en muchos de los casos contratar una consultoría, y se vuelve muy interesante cómo lo van a hacer las MIPYMES si no tienen recurso para eso, mucho menos tienen recurso en medio de la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya les presento el primer bloque de mis resultados, que lo dividí en dos: el diseño de prevención de riesgos psicosociales, la política laboral, y
y en un segundo momento los resultados del cuestionario que les comentaba. En un primer momento se trabajó mediante un proceso de observación no participante en donde se encontró que esta política laboral en esta empresa se trabajó en forma colaborativa entre el dueño de la empresa, en este caso de una gasolinera, la gerente y el líder de los empleados. En el caso de la norma oficial mexicana, la misma normativa establece que debe de tomarse en cuenta en forma directa a los trabajadores. Para el caso de esta política laboral no se le llama trabajadores, se le llama colaboradores. Y se recomienda que ellos en todo momento participen en el diseño de la norma, se socialice y se conozca de la política laboral, perdón. En ese sentido, como observamos que fue el proceso en esta empresa denominada Combo Águila SADCB, en Combo Águila, vemos que se cumple con lo que establecen algunas autoras que han estudiado el tema, como Camacho y Mayorga en el 2017, quienes hacen énfasis en evitar los factores de estrés psicosocial, mediante ¿qué? Cuidando el contenido de trabajo, los horarios, el respeto por el otro, el rol de la organización, el ambiente y el trabajo en equipo. En el documento que se los proyecto también en la política de prevención de riesgos psicosociales, ponemos una serie de puntos como qué no se debe tolerar, qué se debe denunciar, y en todo momento hablando de crear espacios de participación, espacios de comunicación y espacios de denuncia para cualquier colaborador que vea que algún jefe en turno o algún compañero asuma alguna conducta que conlleve a un factor de riesgo psicosocial en términos de acoso laboral, en términos de estrés laboral, en términos de no respetar el contenido de su trabajo, de no respetar los horarios, de generar algo muy importante también, algún tipo de discriminación hacia esa persona, pues existen canales al interior de esta organización donde puede llevar a cabo la denuncia. Eso fue en cuanto a cómo se redacta la política de prevención, que es lo que ofreció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como obligatorio para todos los centros de trabajo para 2019. Y ya para 2020 estableció como obligatorio la aplicación de los instrumentos, la socialización y llevar una serie de evidencias y establecer convenios con instituciones públicas o privadas según el poder económico de la empresa para un convenio de trabajo psicológico con psicólogos en aquellos empleados donde se detecte que tienen un elevado estrés laboral o han enfrentado situaciones de estrés laboral postraumático. Nos quedan bueno, vamos minutos. a la siguiente parte. Sí, justo para cerrar, de resultados. Bueno, esta es una MIPYME, es una empresa pequeñita, por lo tanto fue censal, es decir, se aplicaron 10 cuestionarios al total de la planta de trabajadores, tratando de identificar qué acontecimientos traumáticos severos habían enfrentado y qué nivel de riesgo psicosocial tenía esta empresa. Como lo pueden ver en la gráfica, se plantean una serie de ítems donde los trabajadores van respondiendo sí o no, dependiendo de lo que hayan trabajado y de lo que hayan enfrentado, perdón. En este caso en particular, el 100% de la muestra respondió que no ha enfrentado ningún riesgo en el trabajo que ponga en riesgo su vida, accidentes de trabajo o lesiones graves. Solo el 20% respondió que ha sido víctima de asalto y 1 de amenazas, es decir, de esos 10, 2 comentaron que estaban en un estrés fuerte que podía afectar su trabajo al haber sido víctimas fuera de la organización, asalto y 1 de ellos de amenaza de secuestro. Y esta situación pues nos lleva a reflexionar sobre la importancia de identificar qué está pasando con estos trabajadores, porque antes de aplicar el instrumento la empresa no había detectado que estos 2 trabajadores que representan un 20% de la muestra estaban en esa situación de estrés. Siguiente, por favor.
Aquí presento la siguiente parte del instrumento, en donde la segunda dimensión del instrumento hacía un esfuerzo para evitar circunstancias parecidas o asociadas a acontecimiento traumático severo, donde la mayoría dice que no, que ellos no han enfrentado ninguna situación que ponga en riesgo su salud emocional. Y finalmente en la gráfica 3, ¿qué afectación han tenido en el último mes? Es importante reflexionar y mencionar que el instrumento lo que mide es lo que ha ocurrido en el último mes. Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa, el 90% dice que no, el 10% que sí. Ha estado nervioso, constantemente en alerta, el 100% dice que no. Ha tenido dificultad para concentrarse, el 80% dice que no, el 20% dice que sí. Ha estado particularmente irritable o le ha dado arranques de coraje, el 90% dice que no, el 10% dice que sí. ¿Ha tenido usted dificultad para dormir? El 100% dice que no. El siguiente, por favor. En conclusión, ¿qué podemos señalar? Bueno, en conclusión, es importante destacar que haciendo ya un promedio de este cuestionario de los factores de riesgo psicosocial, en esta empresa es de un 37.9%, que se considera como un riesgo medio, y se recomienda que ese 20% que ha sufrido algún tipo de acontecimiento traumático sea canalizado para un apoyo psicológico. Bueno, en general, ¿qué podemos señalar en conclusión de este trabajo? Que la implementación de la norma en México va a establecer una nueva cultura laboral en donde vamos a encontrar que la mayoría de las empresas van a tratar de cumplir con esta normatividad. He de aclarar que si no cumple con esta normatividad, que entra en plena vigencia a partir del 20 de octubre de 2020, ya con todos sus numerales, en ese caso, la empresa será acreedora de una multa de hasta 500,000 pesos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, y que podemos destacar que pudiera lograr la norma como parte positiva, una nueva cultura laboral en donde haya más respeto hacia los derechos humanos de los trabajadores y la justicia laboral. En el caso de las MIPYMES, ¿qué pasa? La mayoría de las otras empresas han contratado empresas consultoras que cobran en promedio 40,000 pesos por llevar a cabo este proceso. En el caso de las MIPYMES que no tienen recurso para pagar este proceso y que eso se agudiza en esta época de pandemia, pues vemos que van a enfrentar más riesgos y obstáculos para la implementación por carecer de recursos económicos. La sugerencia que le hacemos a este segmento de las empresas es firmar o signar un convenio con universidades públicas para, mediante un proceso de intervención o apoyos de profesores del área de administración y del área organizacional, lo puedan llevar a cabo, como ocurrió en el caso de esta pequeña empresa gasolinera. Y otro elemento en que vemos que sí es factible llevar a cabo este proceso de la norma en aquellas MIPYMES donde existan empleados polivalentes, como fue el caso de esta empresa, en donde hay una gerente que hace las veces de recursos humanos, de contabilidad y hace hasta las veces de psicóloga laboral. Bueno, hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias por el favor de su atención. Estoy a la orden para si hubiera alguna pregunta al final. Muchas gracias. Gracias, profesora Rosalinda. Muy interesante tema este de la norma y con muchos retos para su implementación. De la Universidad Autónoma de Coahuila nos acompaña Sandra Patricia de la Garza Cienfuegos y coautores y coautoras que presentan la ponencia Impacto por el COVID-19, estrategias productivas saludables en beneficio del clima organizacional satisfactorio. Otro tema también interesante para discutir en estos días. Muchas gracias. Adelante con la presentación. Sí, muy buenos días a todos. Y bueno, nuestra investigación es el impacto por el COVID-19, estrategias productivas saludables en beneficio de un clima organizacional satisfactorio. Adelante,
planteamiento de problema que nosotros ponemos personas, sobre todo al principio de esta pandemia, que fue cuando esta investigación, pues se encontraban en una situación de crisis debido a ser contagiados. Y pues obviamente, pues por ese motivo, pues el clima organizacional satisfactorio empezó en pues, alerta roja, ¿no? El objetivo general es proponer estrategias productivas saludables en beneficio de los empleados y un clima organizacional satisfactorio. Las preguntas de investigación fueron: ¿qué conflictos más frecuentes se presentaron por la pandemia? ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas a beneficio de un clima organizacional satisfactorio? ¿Y cómo debe de actuar un líder para contribuir a un clima organizacional positivo? Adelante. En revisión literaria, bueno, pues tenemos a Iglesias en el 2015 que menciona que el clima organizacional repercute en las motivaciones y el comportamiento que tienen los miembros de la organización y que obviamente pues genera comportamientos diversos que influyen en el funcionamiento de las actividades, tanto de grupos como colectivas. Nova Pirela en el 2020 menciona en su investigación que pareciera que el COVID, con todas sus implicaciones, está haciendo tambalear el sentido de la seguridad que se había garantizado con los avances tecnocientíficos y que pues otras de las estrategias esenciales que se proponen como posibilidad de integrar acción sistemática en la búsqueda de equilibrios en la existencia humana. Adelante. La metodología que nosotros utilizamos pues es una metodología descriptiva, explicativa, apoyado de un esquema de investigación mixta, cualitativa, con fundamentos documentales, y descriptivo, cuantitativo, con un estudio de campo, con variables reales. Se aplicó un instrumento de 330 empleados. Cabe mencionar que estas encuestas se hicieron digitales y pues a diferentes empleados de pequeñas y medianas empresas, con un nivel de confianza del 95% y un 5% de margen de error. El instrumento, la confiabilidad, según la fórmula del alfa de Cronbach, nos salió en 0.8. La hipótesis principal es que los factores básicos y estrategias utilizadas en un líder influyen en elevar un clima organizacional satisfactorio, así como la hipótesis nula, que los factores básicos y estrategias utilizadas de un líder no contribuyen en elevar un clima organizacional satisfactorio. Adelante. Los resultados que nosotros obtuvimos fue, bueno, pues en la primera gráfica que se aprecia, el 61% de los empleados encuestados mencionaron que siguen laborando normalmente. Sin embargo, pues un 40% de los encuestados tiene temor a ser contagiados. Un 25% son los que encontramos que mencionan que no tienen temor al COVID. Y un 61% de los encuestados mencionaron que se sienten apoyados por la empresa. Sin embargo, un 65% mencionaron pues que existe un clima laboral satisfactorio. En el análisis de normalidad, perdón, ¿me le puede regresar? En el análisis de normalidad que nosotros elaboramos, encontramos que la variable 2, 4 y 6 se encuentran sobre el límite superior de normalidad, lo cual indica que son variables representativas para este fenómeno de estudio. Quiero mencionarles que pues la variable 2, la 4 y la 6, en la 2 pues obviamente es la de que continúan trabajando con su vida laboral. La número 4 es que se sienten apoyados por la empresa. La número 6 es que el estado de ánimo conforme a esta pandemia. Y el número 7 que es el clima laboral, cómo lo siente. Entonces, por lo tanto, pues esas variables obviamente salieron altas porque son representativas para este estudio. Sin embargo, la variable 5, que salió por debajo del límite inferior, pues es una variable que nosotros preguntamos ahí,
que si durante la pandemia debe de, cuál es para ellos, cuál es lo que representa más importante y la empresa debe de apoyar. Entonces, pues obviamente esta variable no tiene mucho, importancia, vaya, con la variable de estudio, que es el desarrollo organizacional. Y pues las demás variables, que es la 1 y la 3, salieron en unidad. Adelante. Y como conclusión, pues de acuerdo al análisis descriptivo, nosotros aceptamos la hipótesis de estudio, que pues, obviamente los directivos o gerentes utilizaron estrategias hacia las empresas, primeramente alternando días con los trabajadores, y en segundo, pues la seguridad que ellos, para crear más confianza con los empleados, con un médico y enfermeras que obviamente checaban a la entrada y salida de los trabajadores. También en entrevista, pues nos mencionaron que pues lo que más encontró es obviamente cuando alguien salía positivo, pues el temor que existía entre ese departamento, que obviamente alguien salía positivo y pues obviamente todos tenían temor de que pues, ya habían sido contagiados y querían obviamente incapacitarse, y pues ese era el mayor problema que se tenía con el clima laboral. Pero obviamente pues el líder actuando de manera positiva y utilizando estrategias como transmitir energía positiva, interactuar con ellos, expresar compasión con los empleados, y pues estar pendiente de los que tenían temor y angustia, fue una de las, pues obviamente, estrategias que utilizaron para poder tener y contribuir con un clima laboral satisfactorio. Muchas gracias por su atención. Gracias, estimada Sandra. Muy interesante el análisis. Nos acompaña también del Centro de Estudios e Investigaciones en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo María Piñeiro Prince, quien nos va a presentar su análisis sobre identidad organizacional, el cambio y lo permanente. Tiene la palabra, Ricardo, por favor. ¿Qué Gracias tal, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Arturo, tengo un problema con mi señal débil, así que me parece que voy a cerrar la cámara y voy a hablar. ¿Te parece? Está muy bien. Así, si eventualmente se va a caer, me vuelvo a conectar. Pero bueno, estoy acá en la Argentina, estoy muy contento de conectar con ustedes. ¿Me están escuchando bien, Arturo? Sí. Bueno, estoy acá en Argentina, soy el director. Apagó el micrófono, Ricardo. Ricardo, apagó el micrófono. No se escucha. Ricardo Piñeiro. No, se había bloqueado desde allá el micrófono. ¿Ahí estamos? Así es. Bueno. Le agradeceríamos si habla un poco más fuerte, por favor. Sí. ¿Ahí me están escuchando mejor? Le escuchamos poco. A ver. ¿Ahí estamos mejor? ¿Ahí estamos mejor? Lo escuchamos escasamente, Ricardo. Estoy con el volumen, bueno. ¿Ahí me escuchan? Ojalá se pueda acercar un poco más a la computadora para que pueda mejorar el sonido. Bueno, ahí está mejor. No, Arturo, hacemos una cosa. Voy a intentar que sigan adelante. Voy a intentar de conectarme con otra computadora. No logramos escuchar al compañero Ricardo. ¿Qué nos recomiendas, Javier, de apoyo técnico? Voy a intentar de cambiar de computadora. Ustedes sigan y me conecto de vuelta después con otra computadora.
Ok, el doctor menciona que va a cambiar de computadora para oírse mejor. Entonces, si gusta, continuamos con el programa y regresamos con el doctor al final. Perfecto. No, ya, Ricardo, ya se escucha un poco mejor. ¿Ahora me escuchan mejor? Ya. Adelante, por favor. Bueno, el tema que quiero comentarles es algunos conceptos que trabajamos en la universidad. ¿Ahora me están escuchando mejor? Sí. Sí, sí se escucha bien. Arturo, ¿preferís que cambie de computadora? ¿Sigo así? Está muy bien así, Ricardo. Te escuchamos muy bien. Bueno, entonces, lo que quería comentarles, algunas ideas que hay sobre el tema de análisis organizacional, pero básicamente vinculándolos a los temas de cultura, identidad y clima. En tal sentido, nos parecía interesante analizar, porque habitualmente hay como una suerte de confusión de interpretación de conceptos que generan inconvenientes a la hora de llevar procesos de análisis organizacional. Entonces, nos parecía indispensable entender cuáles son los mecanismos ocultos de la identidad, en suma, de elementos que hacen una organización única y diferente que le da coherencia interna. Y acá surgía un autor que nos parecía interesante, que habla genéricamente de identidad, que se llama Dubar. Y Dubar es un autor francés y tiene un libro que se llama Identidades, acerca de las identidades, que dice que una de las identidades se llama esencialista. Esa identidad es la que permanece más allá de los cambios. Pero también, poné la segunda, por favor, el slide. Pero también este autor hace referencia a un segundo concepto de identidad que se llama nominalista. Y ahí también hace referencia al famoso aforismo de Heráclito de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, es decir, que no hay esencias eternas, que está todo sometido a un cambio. La identidad no es lo que permanece necesariamente idéntico, sino es el resultado de una identificación contingente. Me parece que este autor, en general, yo lo recupero y lo aplico al mundo organizacional. En tal sentido, el estudio de identidad nos parece a nosotros que es un estudio bastante complejo. Nosotros intentamos aplicarlo, este concepto, y es un trabajo que vamos a empezar a hacer, que está demorado en función de la pandemia, a básicamente 3 organizaciones. Nosotros entendemos organización no como la organización del sector privado, público, sino también ONGs, sindicatos, cooperativas, etcétera, etcétera. No es solamente, es un concepto de organización extendida que evidentemente cambia. Cuando uno analiza qué es una organización, cambia cuáles son sus objetivos, pero intentamos iluminar este concepto de identidad para estos 3 colectivos que habíamos pensado, que era un mundo organizacional del sector privado, uno del público y uno de ONG. Entonces, en cuanto al mundo de la identidad, ahí podemos interpretar que existe una profunda relación entre cultura e identidad. Si uno tuviera la tarea de pensar en lo más básico que hace una organización, sería tentador en hurgar sobre su pasado y pararse sobre todo lo que aún... ¿Me están escuchando ahí? Sí, Ricardo. Entonces, yo creo que identidad es uno de los metaconceptos necesarios para el análisis de las organizaciones. Las organizaciones me parece que poseen una identidad definida, es decir, constituye una definición de dicha identidad la enumeración de todo aquello que permita distinguir una organización singular diferente de las demás. Eso me parece que es un concepto
que es más que interesante, porque esa diferencial de identidad hace que de alguna manera aparezcan dos conceptos que algunos autores llaman identidad de esquema, que comparte con todos los que pertenecen a la misma rama de actividad de una organización, y por otra parte, la identidad construcción, que ahí me parece que está el punto de eje, en donde surge y se elabora en su interior y que permite su singularidad, ese tipo de identidad construcción. Es decir, que acá el foco de análisis es más que interesante, identidad esquema, identidad construcción. En el primero, bueno, en esquema es lo típico, ¿no? Es las dimensiones que pueden tener una organización: tiempo, espacio, localización, ciclo de vida, influencia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que, retomando lo dicho previamente acerca de la relación entre cultura e identidad, ambos son conceptos que pueden ser difíciles de observar a simple vista, ¿no? Entonces, es un tema de indagación muy importante y frecuentemente también se confunden. En realidad, los rasgos de la organización están comprendidos en un concepto de cultura y en tal sentido son elementos establecidos y conocidos y compartidos por el grupo social. Y ahí hay dos autores argentinos que han circulado los libros por todo el mundo, que se llama Etkin y Schwarstein, que hacen referencia a las diferencias entre cultura e identidad. Y hay una relación que me parece interesante, que ellos dicen, que afirman que la identidad es autosuficiente, debido a que es una condición de existencia para la organización. No es, dicen ellos, un resultado de un intercambio con el contexto. En esta línea también estos dos autores dicen que la identidad se forma con los rasgos que permanecen en el tiempo. En cambio, y acá también es importante, la cultura se actualiza con la incorporación de nuevos conocimientos. Es por eso que la cultura está sometida a un proceso de imitación por los miembros del grupo. Ahí hay una fuerte diferencia con cultura e identidad, mientras que la identidad no necesita ser comprendida por estos grupos, ¿no? Por último, mencionaremos a la cultura como un recurso que se ubica en el dominio de las capacidades, mientras que la identidad es uno de los componentes de los enfoques de la organización. Entonces, me parece a mí que estos dos conceptos son complementarios, pero también me gustaría hacer una referencia que estamos acá lejos de afirmar que la identidad se opone al cambio. Muy por el contrario, pensar en la identidad como parte de un análisis reflexivo y no como el elemento de una fórmula de la gestión eficaz permite una intervención mejor que supera cualquier parálisis o pasividad. Es decir, que no son conceptos que se oponen, sino se complementan. Por último, no sé si se escucha bien, pero discúlpenme, pero está medio con baja señal acá. Por último, a mí me gustaría llegar a una conclusión, y de todas maneras esto está en el paper que nosotros producimos, es que identidad, cultura y clima son factores fundamentales en el análisis a la hora de estudiar la organización e interpretar su funcionamiento. A su vez, resultan imprescindibles al momento de encarar una planificación y un diagnóstico, ¿no? Se entrelazan estos conceptos, clima, cultura e identidad, y esto nos parece interesante poder, digamos, diferenciar y complementar este tipo de reflexiones para hacer un mejor diagnóstico organizacional. Gracias y disculpen la desconexión acá desde acá Argentina. Gracias, Ricardo. Todo salió muy bien en la presentación, muy interesante. Me gustaría compartir con ustedes el nombre completo de la referencia que Ricardo mencionó de Etkin y Schwarstein.
¿no? Que se llama Identidad de las Organizaciones, Invariancia y Cambio, editado por Paidós y, pues bueno, publicado en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Ahí está en el chat por si a alguien le interesa después buscar una referencia y complementar lo que ya acaba de mencionar Ricardo, y que también pueden verificar o analizar con un poco más de detalle en la ponencia escrita. Vamos a dar paso a la última ponencia de esta parte del día. Se encuentra con nosotros el profesor Arturo Andrés Pacheco Espejel, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, quien nos va a presentar la ponencia denominada La intervención como herramienta para la transformación de las organizaciones. Pues es importante mencionar que el profesor Arturo Pacheco pues es un académico que ha trabajado el tema de la intervención desde hace ya un muy buen rato, ¿no? Yo diría que es uno de los expertos en nuestro campo, ¿no? Sobre ese tema, y pues recientemente, gracias a sus esfuerzos y también de un grupo de colaboradores, pues bueno, ha emprendido la tarea de el echar a andar un posgrado denominado así Intervención, ¿verdad, doctor? Adelante, tiene la palabra. Bienvenido. Gracias, Arturo, muy amable por tus palabras. Bueno, en efecto, estamos ahorita iniciando ya se fue aprobado por la UAM, el Colegio Académico de la UAM. El doctorado es doctorado en intervención en las organizaciones, así se llama. Bien, voy a hablar un poco de eso, pero quisiera más bien por digamos, el tema de la mesa y lo que se ha venido diciendo, un poco introducir, inquietar, digamos, mi objetivo es inquietar a los compañeros que nos están escuchando sobre este asunto de la intervención. Entonces, y al final pues hablaré un poco del doctorado, porque está basado en todo lo que voy a decir. Bien, en principio yo siempre he tenido la inquietud, a su vez, de la forma en que se abordan los problemas de las organizaciones. No solo desde el punto de vista de los estudios organizacionales, que tienen todas una trayectoria, etcétera, una justificación, y que han dado, hemos abrevado muchos de ese conocimiento generado. Pero también está la administración, está la ingeniería industrial, está la sociología de la organización, la psicología de la organización, es decir, una serie de disciplinas que tienen como centro de estudio, de preocupación, la organización. Bien, dicho eso, entonces podríamos decir, bueno, pues todas están ahí y es un costal, ¿verdad? Y creo que no. Creo que es importantísimo distinguir con un poco más de bisturí las diferencias, y que todas tienen validez, desde luego. Entonces diría que hay disciplinas de las que mencioné que buscan gestionar a las organizaciones, es decir, conducirlas, administrarlas, y otras que buscan estudiarlas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y etcétera. Y me parece que deben complementarse. Eso es uno. Dos, como podemos ver, entonces, dependiendo, este es un punto que me parece fino y que yo he, pues, polemizado con colegas, que el punto de partida para polemizar, para distinguir, etcétera, es cómo estamos entendiendo la organización.
Es decir, me estoy yendo hasta el punto ontoepistemológico, si se quiere. Es decir, ¿cómo entendemos el fenómeno organizacional? Porque depende de eso, es la siguiente situación, digamos, cómo voy a actuar sobre ella, sobre la organización. Por ejemplo, yo siempre pongo este caso de los médicos, ¿verdad? Si yo soy homeópata, yo tengo una concepción de organización y prescribo y digo que curo con base en esa teoría, en esa cosmovisión, valga la palabra, de cuerpo humano, de salud, etc. Pero si soy alópata, tengo otra concepción de cuerpo humano, de salud, etc. Y prescribo, curo, entre comillas, así. Pero también si soy un brujo de Xochimilco, también dicen que curan. Y también tienen sus prescripciones. Entonces, aquí la pregunta podría decirse, bueno, ¿y cuál es la buena? Y entonces yo siempre digo, pues todas. Todas, ¿por qué? Porque no hay neutralidad, ¿verdad? En la vida humana no hay neutralidad. Uno, es decir, nosotros construimos el conocimiento humano, lo que llamamos conocimiento, ¿verdad? Nosotros, no vinieron, no cayeron del cielo, no vienen en las tablas de Moisés, no, lo hemos venido construyendo. Inclusive la ciencia es un relato de explicación de la realidad. Entonces, si yo soy, ya hablando de las organizaciones, si yo soy, por ejemplo, positivista, entonces veo la organización de forma funcional, de lo que entra, debe salir esto. Si yo le digo a los trabajadores esto, pues tienen que responder así. Si funcionó este cuestionario allá en no sé en dónde, pues acá también. Y entonces llegamos a un mecanicismo que me parece que no conduce al avanzar. Si yo soy, por ejemplo, constructivista, hermenéutico, pues voy a decir que todo está en mi cabeza, todo es una construcción, etcétera. Y a partir de ahí, pues, hago intervención, por ejemplo, o administración, o lo que sea, o cambio organizacional, que es el tema de la mesa. Pero si soy crítico, pues también es otra forma. Si parto de una perspectiva crítica, epistemológica, entonces veo el fenómeno organizacional de otra forma. Bien, entonces creo que ese punto de vista, ese punto de partida más bien, es fundamental. Que nosotros reflexionemos. Yo tengo un punto de vista, pero no estoy diciendo que ese es el bueno. Lo peor que nos podría pasar sería el pensamiento único, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es reflexionar. En las universidades nos hemos perdido, me parece, esos colmillos reflexivos críticos. Críticos para reflexionar, me refiero, para cuestionar, para decir, a ver, ¿será cierto? ¿Será cierto que esta escala de no sé qué funciona? ¿Por qué? A lo mejor funcionó en Corea, pero en México funcionará. ¿Los trabajadores son los mismos? Bien.
Siguiente punto. Dentro de esto de la intervención. Las bases de la intervención, ¿verdad? De lo que nosotros entendemos por intervención. Es el asunto de que lo que realmente da forma, conforma, crea y es criatura de las organizaciones son las relaciones sociales. Entonces, en mi opinión es que lo que un administrador hace es realmente administrar, gestionar, negociar relaciones sociales. Sí, también hay recursos materiales, también hay maquinaria, también hay dinero, capital, sí, también. Pero en primer lugar, son relaciones sociales. Bien, si es así, entonces llegamos a un concepto de organización. Un concepto de organización que no tiene nada que ver con estas visiones funcionalistas, mecánicas y demás. Porque estamos hablando no de capital humano, no de recursos humanos. Estamos hablando de relaciones entre personas. Y eso es otra cosa. Las personas, ¿verdad? Nosotros, yo, con mis alumnos, ahora que coordino el doctorado, pues trato con personas, no trato con muebles. Entonces, eso le da una particularidad al concepto de intervención que nosotros manejamos, ¿verdad? Y que manejamos en el doctorado. Por lo tanto, ya sé que creo que me queda poco tiempo, Arturo, no sé cómo ando, pero... Sí, es ya cerca del final. Sí, bien, gracias. Entonces, yo, aquí en el doctorado, que estamos empezando, que es un reto, lo que pretendemos es nuestras bases, digamos. Primero es la reflexión crítica. Nada está escrito. 2, que esta intervención, que es como un conjunto de acciones desde afuera hacia una organización, por eso se llama intervención en las organizaciones, este conjunto de acciones no buscan resolver un problema puntual, como lo buscan las consultoras, por ejemplo. No, nosotros queremos formar especialistas de alto nivel que estudien el proceso de intervención, que generen conocimiento ahí metodológico, teórico, práctico, y que además sepan hacer una intervención con todas estas herramientas. Y a partir de ahí, entonces, todo esto. Y al final, lo que buscamos no es dar soluciones mágicas, llegar como el Mesías, haz esto y vengo mañana. No, es que los propios actores organizacionales recuperen su pérdida de autoidentidad, o sea, su identidad. Consideramos que estas solicitudes de que venga un interventor es porque ya se sienten, bueno, perdidos, medio perdidos, para poder resolver esos problemas que ellos están viendo y sufriendo. Entonces, la idea es que ellos recuperen eso. Sí, también con técnicas, sí, claro, técnicas cuantitativas, cualitativas, porque consideramos a la organización, finalmente termino, como un
una convivencia del mundo material y el inframundo de los significados. Pero al mismo tiempo, no partido, no por acá uno y ahora ve esto, no, como un todo, algo integral. Y eso lo tenemos desarrollado. Yo he escrito algunas cosas y entonces la idea es usar esa concepción integral de organización para introducirla en el asunto de la intervención. Bueno, pues les agradezco y muchas gracias. Gracias por sus reflexiones, doctor. Ha sido muy interesante, muchos temas los que hemos abordado en esta mesa. Espero que hayan tomado nota de sus preguntas o sus reflexiones para quienes deseen compartirlos. Ya que lo mencionó el doctor Arturo Pacheco, pues también están invitados para quienes no han cursado todavía su doctorado o piensen en algún momento cursarlo, pues ahí está una nueva opción presente en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? El posgrado de intervención en las organizaciones. Entonces, como les decía, los temas han sido muy ricos, ¿verdad? Hay varios vasos comunicantes entre muchos de los temas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que presenta René Rufio, Benjamín Villegas, la profesora Rosalinda, también las propuestas de Sandra de la Garza y también el profesor Ricardo Piñeiro, todos tienen vasos comunicantes, ¿no? Donde nos llevan a contemplar o reflexionar sobre el ambiente en el trabajo, el clima laboral que es tan fundamental, ¿no? Ya la profesora Sandra nos llevaba a un punto que es nodal, donde nos encontramos inmersos, ¿verdad? La crisis sanitaria que vivimos por el COVID-19, pero además yo creo que se pueden generar pues, reflexiones muy interesantes entre los profesores que acabo de mencionar, porque por ejemplo el caso de Benjamín Villegas, quien está pensando en la motivación como determinante, bien podría también reflexionar con René Rufio sobre esa motivación como una técnica que también determina en la mejora de las condiciones laborales, pero que también nos puede llevar a discutir sobre si ese tipo de motivaciones puede tener efectos o generar ciertos riesgos psicosociales, ¿no? Como lo que plantea la profesora Rosalinda, o también el papel del liderazgo para tratar de menguar o disminuir un poco los efectos que el COVID ha generado en muchas de las empresas. Entonces, como les decía, espero que hayan tomado un poco de notas o reflexiones para que, por favor, le demos un poco de dinamismo a la intervención que nuestros colegas han generado el día de hoy sobre estos temas que son interesantes. Así es que dejamos abiertos los micrófonos para quienes quieran tomar la palabra o si quieren levantar la mano virtual. Espero que ya sepan por ahí cómo se maneja esta parte, pero nos va a dar mucho gusto poder escuchar sus reflexiones y que podamos dar un poco de dinamismo a esta actividad. Adelante, los micrófonos son de ustedes. ¿Les parece si mientras organizan algunas de sus ideas, ahí me gustaría preguntarle a Benjamín, no sé si todavía se encuentra Benjamín con nosotros o ya salió de la sala? Benjamín Villegas. Creo que Benjamín ya no está. Pero bueno, ¿alguna duda o comentario a nuestros compañeros? Sí, tengo una duda. Hola, buenos días a todos. Adelante, Gabriela. Gracias. Una duda específica para Rosalinda, que trató el tema de la NOM 035, muy interesante. Y me parece que sin duda es un avance, ¿no? Para mejorar las condiciones de los trabajadores en las micro y de todo tipo de tamaños de empresas. Pero, bueno, me queda la duda de, digamos, en este contexto donde siempre hay, pues, un poder, ¿no? Una relación de poder del jefe sobre los trabajadores. Bueno, ¿cómo se garantiza, ¿no? Desde la veracidad de las respuestas que se obtuvieron de parte de los trabajadores al instrumento, ¿cómo se garantiza que están siendo sinceros y que realmente lo que resultó en la investigación es el estado que tiene la empresa?
Y también, bueno, en este mismo sentido, cómo se podría hacer viable que se denuncien cuando haya violaciones, ¿no?, a esta norma, tomando en cuenta esta relación de poder que pues generalmente prima en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos garantizar que los trabajadores no simplemente digan aquí no pasa nada, quizá por el miedo a perder sus empleos? Entonces, quisiera saber su opinión al respecto. Gracias, Gabriela. Ok. No la escuchamos, doctora Rosalinda. Vamos a esperar unos segundos a que recupere su conexión o la normalidad en el flujo de la red. Le escuchamos. Así, les decía, la norma oficial mexicana 035, ¿cómo garantizamos que los trabajadores no estén mintiendo? Como usted muy bien dice, es muy difícil de... sin embargo, en este caso, nosotros lo hicimos a través de instrumentos de manera, mediante Google Forms, y los mandamos al correo, los mandamos al teléfono celular de los trabajadores. No pedimos que los trabajadores pongan su nombre, es totalmente anónimo. Nada más el área en que trabajan, en este caso ni eso fue necesario porque los 10 trabajadores son despachadores. Bueno, en el caso de las otras organizaciones, ¿le parece, doctora Rosalinda, si apaga la cámara para ver si mejora el internet y la podemos escuchar mejor? ¿Ya me escuchan mejor? Mucho mejor. Bueno, sí, les decía, repito la respuesta. En el caso del trabajo de investigación que se estuvo haciendo, nosotros tratamos de garantizar la objetividad. Por la pandemia no fuimos de manera presencial a aplicar este instrumento. Lo que hicimos fue enviarlo a los teléfonos celulares de los trabajadores. Otro elemento es que no se pide bajo ningún concepto que el trabajador ponga su nombre ni ponga su puesto de trabajo, simplemente saber si hay un factor de riesgo psicosocial en general. Lo que están haciendo también las organizaciones es que están poniendo lo que se llama canales no nombrados, es decir, en algunas organizaciones se pone una línea telefónica anónima. Una línea telefónica anónima donde el trabajador puede hacer su denuncia y posteriormente es escuchado por la alta gerencia, por recursos humanos y lo que han creado algunas organizaciones que le han llamado Comité de Ética y Factores de Riesgo Psicosocial. De que va a haber temor de los trabajadores para hacer esta denuncia, pues sí lo va a haber, lamentablemente más en un contexto como en el caso mexicano, donde el poder está en la parte alta de la organización. En cuanto a su segunda pregunta, ¿cómo poder hacer la denuncia en caso de que haya una situación de violencia laboral, de acoso laboral, de sobrecarga de trabajo, de no respetar los horarios, etcétera? Bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una línea telefónica, tiene un correo electrónico también donde recibe estas quejas, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también está haciendo ya un trabajo de supervisión en los diferentes centros de trabajo. Pero si un trabajador siente que su situación está siendo de acoso, de violencia laboral o no hay respeto en los elementos que le menciono,
puede acudir a esta línea telefónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en un primer momento es totalmente anónima. Va a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hace una supervisión, dependiendo del grado de incumplimiento que encuentre en la empresa, puede establecer una sanción que va desde 25,000 hasta 500,000 pesos, dependiendo de las irregularidades detectadas. Gracias. No sé si con esto respondo. Sí, muchas gracias. Pues muchos retos por delante, pero muy interesante. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gabriela Pimentel. ¿Alguna compañera o compañero que quiera dar algún comentario o generar alguna pregunta a nuestros ponentes? Adelante, René. Sí, yo primero que nada, pues agradecer a todos, porque la verdad es que este congreso me ha permitido una visualización todavía multidisciplinaria, ¿no? Que va complementando los trabajos que algunos estamos realizando, y la verdad es que sí se va aprendiendo mucho de los que ya llevan una trayectoria avanzada, y se va notando en el traspaso de las ponencias como si llevan una experiencia, y se agradece porque uno va aprendiendo también de los colegas, ¿no? Los temas en estudios organizacionales, en el campo de la administración, ahora también que mencionan intervención, pues son muchos, ¿no? El bagaje es amplio. Entonces, la verdad, sí llama mucho la atención, y la verdad sí va enriqueciendo nuestro propio saber. Entonces, agradecerle a todos, y la verdad está muy interesante este congreso. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios, René. Sobre todo, yo creo que hay que recuperar una de las reflexiones que al final nos ofrecía el profesor Pacheco, porque todas las intervenciones son muy interesantes, sin duda alguna, ¿no? Como decía, hay vasos comunicantes entre todas ellas, y sobre todo creo que tengo la impresión, al menos eso percibo, que nos lleva a una preocupación que hemos tenido desde hace mucho tiempo, lo que ocurre en el ambiente de trabajo, ¿no? Y pues bueno, ya por ejemplo, Sandra nos ubicaba en un contexto muy particular, ¿no? El del COVID, ¿no? Y otros sobre el manejo de las técnicas, como ya lo había hecho el propio René, o la técnica también de la motivación, o otros tantos temas que han salido seguramente y que han ido reflexionando ustedes al escuchar a nuestros ponentes, ¿no? Pero decía el profesor Arturo Pacheco, hay que asumir una visión crítica, ¿no? Hablaba de ese colmillo crítico, ¿no? Del académico. Entonces yo creo que no hay que abandonar esa parte. Ya muchos de ustedes pues han generado sus reflexiones también en ese sentido, pero es un importante mensaje para personas que se están formando, como el propio René, que no hay que olvidar que necesitamos hacer análisis que sean académicos, serios y críticos sobre todo, ¿no? Entonces, si tienen algún otro comentario, por favor, aprovechemos la oportunidad para poder escuchar pues más de los comentarios que tienen o sus preguntas. Mientras siguen pensándolo, les recuerdo que el día de hoy tenemos una presentación, una conferencia magistral, donde se va a abordar el tema de la migración, pero desde un enfoque muy particular, ¿no? El de los sistemas emergentes autogenerados de Luhmann. La profesora Silvia Molina Iberia es quien va a presentar esa conferencia sobre migración, y estoy seguro que va a ser de su agrado, porque el tema de la migración, pues a pesar de la pandemia, pues todavía sigue siendo pues un tema de gran interés para nuestro país y también para pues nuestros hermanos países latinoamericanos, ¿no? Sudamericanos. Entonces, pues ustedes dicen si tienen algunos comentarios. No sé si también el profesor Remigio tuviera algún comentario al respecto de las actividades que estamos realizando. Con mucho gusto. Arturo, perdón, yo tengo una pregunta. Soy Rosalinda Gámez de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo una pregunta para los colegas que expusieron sobre clima laboral y liderazgo. Si pudieran ahondar un poquito más sobre sus resultados de investigación. Ellos hablaban de una hipótesis de investigación y de una hipótesis nula de relación entre clima laboral, liderazgo y satisfacción. Finalmente, ¿cómo argumentan esos resultados o cómo se explican esos resultados de investigación? Si pudieran abundar más al respecto, por favor. Gracias. ¿Gusta responder, Sandra? Sí, nosotros en el sentido nosotros hicimos resultados con frecuencia. Entonces ahí, conforme a los empleados, lo que nos respondieron digitalmente,
pues obviamente nosotros obtuvimos resultados del 61% de los empleados que se sentían obviamente con un clima laboral satisfactorio. Sin embargo, un 40% de los empleados tenían temor a ser contagiados. En cuanto a lo de liderazgo, fue entrevistas que nosotros hicimos con gerentes y que obviamente pues ellos nos explicaron las estrategias que utilizaron dentro de las empresas. Más que todo, pues ahí nos sacamos porcentajes porque pues fue prácticamente preguntas abiertas. Y pues obviamente las estrategias que utilizaron pues era obviamente de aplicar energía positiva a los empleados y que se sintieran un poco más acompañados. Eso fue dentro de lo que hicimos de nuestra investigación. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, estimada Sandra. Tenemos una pregunta en el chat para el doctor Arturo Pacheco, donde nos preguntan, ¿cuándo se va a emitir la convocatoria de ingreso al doctorado de intervención en las organizaciones? Gracias. Rápidamente comento que se tiene pensado, bueno, ya estamos trabajando en eso, que la primera generación ingrese al inicio, bueno, 29 de marzo, que es cuando inicia el trimestre de la UAM. O sea, ya el 29 de marzo entrarían la primera generación, pero para ello nosotros vamos a sacar la convocatoria, los papeles, las fechas de exámenes, etcétera, a finales de octubre, o sea, ya, o principios de noviembre. O sea, 3 semanas más, 2-3 semanas más, estará ya en circulación, que pues ojalá que Arturo Hernández y demás compañeros que nos están escuchando pues puedan difundirlo para ver si en sus comunidades pues les parece interesante. Y entonces estas son más o menos las fechas. Gracias, doctor. Con mucho gusto compartimos la información cuando nos difundan el tradicional cartel, ¿no? Convocatoria donde se genera esa información. Pues compañeras, compañeros, ya estamos cerrando esta sesión. Si quieren aprovechar los últimos minutos para hacer algún comentario o generar alguna pregunta a nuestros ponentes, adelante, con mucho gusto. Ya nos acompaña acá Luis Ángel Vázquez, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, Luis, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Sin duda son grandes temas los que se han tocado. Y más que preguntas, es un comentario. O sea, estos temas que se han tocado como el cambio, como la motivación, identidad organizacional, pues sin duda van a tener un impacto mayor derivado de la pandemia, porque quizá las organizaciones ya no van a ser como las conocemos, ya va a cambiar un poco la modalidad, ya quizá va a ser, unas ya se van a atender al home office o van a combinar home office y presencial. Entonces ahí, pues creo que los futuros estudios que puedan venir va a ser cómo vamos a estudiar a las organizaciones, cómo vamos a motivar al trabajador que está desde su casa. No es lo mismo tenerlo en su casa en una oficina, y esos serían puntos fundamentales a tocar, ¿no? De aquí en adelante, porque sí puede resultar complicado. Si bien es cierto que cuando estamos en una oficina es más fácil esto de motivar y poner la camiseta, ahora cómo le van a hacer las organizaciones para que los trabajadores no se deslinden de esa identidad organizacional, ¿no? Y van a ser temas que, por ejemplo, cultura, ¿cómo vas a fomentar una cultura si tus trabajadores van a estar dispersos, ¿no? Entonces, creo que es lamentable la situación en la que estamos de la pandemia,
pero para nosotros, en mi caso, que yo estoy empezando a estudiar organizaciones y muchos de aquí que ya son expertos y ya tienen años, esto nos va a dar mucho material para estudiar a las nuevas formas de organizaciones que vienen, ¿no? Y que creo que no va a ser un trabajo sencillo para las propias organizaciones, el generar una identidad, el poner una cultura, el motivar a sus trabajadores, porque pues ya se está viendo ahorita, ¿no? Hay muchos casos en los que ya hay mucho, de por sí ya había movimiento de trabajadores, ahora ya hay un poquito más, ¿no? De movimiento entre empresas por esta situación de que pues no se sienten motivados, prácticamente no conocen a sus jefes, no tienen incentivos, entonces es un reto que se viene un reto interesante que se viene para todos los estudiosos de las organizaciones, y estos temas van a ser, de por sí han sido fundamentales, de aquí en adelante serán mucho más fundamentales, ¿no? Entonces, un gusto escucharlos, un gusto ver al doctor Arturo Hernández, aunque sea a distancia, de nueva cuenta, y también al doctor Arturo Pacheco. Gracias. Gracias, Luis. Tienes mucha razón en todo lo que dices, y afortunadamente la Remineo tuvo el tino de generar una mesa especial para que se generaran propuestas de análisis y reflexión sobre lo que estamos viviendo en la actualidad y lo que están padeciendo pues, las personas que están trabajando todavía, ¿no? En esos espacios y que se tienen que trasladar a esos espacios laborales. Pues estamos cerrando nuestra actividad. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición, su dinamismo para poder presentar. Adelante, Sandra. Sí, con respecto a lo que acaba de mencionar, pues obviamente que tiene mucha razón, porque de acuerdo a la investigación que nosotros elaboramos en las entrevistas, pues es cierto, uno de los factores que nos comentaron fue los gerentes que, pues, por ejemplo, las personas que estaban trabajando en línea desde su casa, pues los citaban una vez a la semana para poder hacer esa relación que mencionan, porque sí es difícil poder aplicar pues las estrategias en cuanto a distancia, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Que es difícil para las empresas trabajar así. Gracias. Sin duda alguna. Muchas gracias, Sandra. Antes de retirarnos, nos piden los organizadores que activemos nuestras cámaras para que podamos sacar nuestra foto del evento. Tradicionalmente, cuando hacemos este evento de manera presencial, nos reunimos en algún lugar emblemático de la institución donde estemos y tomamos una foto grupal. Desafortunadamente no podemos ahora hacer eso por estas circunstancias, pero hay que aprovechar la oportunidad de la tecnología y pues vamos a tomarnos una fotografía de esta forma, de tal manera que dejemos testimonio de que a pesar de las condiciones, pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos estableciendo vínculos de apoyo entre nosotros y nos seguimos escuchando nuestras reflexiones y también nuestras críticas académicas, por supuesto, ¿no? Entonces, a quienes estén en posibilidades, por favor, activen su cámara y, por supuesto, no olviden sonreír, ¿verdad? Por favor, 2 minutitos en lo que tomamos la foto y en lo que nuestros compañeros terminan de prender sus cámaras, ¿vale? Muchas gracias. Ahora sí, por favor, creo que ya estamos todos. Una sonrisa, por favor, para la foto. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Los esperamos en la actividad de la doctora Silvia Molina Ibedia, que nos va a platicar sobre migración, como ya lo comenté hace un momento. Les agradezco su tiempo y sus reflexiones y pues espero que se sigan cuidando, ¿verdad? Para que nos podamos encontrar así de manera presencial en algún otro evento de nuestra red. Que estén muy bien y cuídense mucho. Mucho gusto en conocerlas y conocerlos. Hasta luego. Gracias, doctor. Compañeros. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Arturo, gracias, excelente. Al contrario, doctor. Conductor, excelente. No, gracias, Arturo. Hasta luego, Arturo, gracias. Hasta luego, Ricardo. Un gusto verlos, aunque sea por este medio. Un abrazo a todos, cuídense. Igualmente, Rosalinda. Igualmente. Renato, hasta luego. Sandra,
Hasta Mucho luego, gusto, que estés muy excelente bien. conductor. Hasta luego. Gracias. Luis, que estés muy bien. René, Igualmente, doctor, cuídese. nos vemos pronto para platicar sobre ese Sí, tema. estamos, muchas gracias. Abrazos.